Alabanza es decirle cuán grandes cosas Él ha hecho por nosotros. Todo lo que Él hace, todo lo que Él hizo por nosotros, eso es alabanza. Cuando se habla de adoración es decirle lo que Él es, ¿no es cierto? Sus atributos, lo que es Dios. Cuando siempre estoy en la iglesia siempre me pongo a pensar qué hubiera sido de mí si Dios no me hubiera traído a su rebaño, a su redil, a su iglesia. ¿Dónde estaría yo en este momento? ¿O en qué caminos estaría caminando? También me pongo a pensar muchas veces, muy bien, quizá el Señor me ha traído a su casa, pero quizá un día podía haberme ido, podríamos decir así, salido. ¿Y en qué lugar estaría yo? ¿En qué pasos andaría yo? Bueno, sé dónde estaría. Esta semana estaba meditando un poco en esta palabra que hoy voy a lanzar. Un poquito le decía a mi esposa, ay, ya estoy un poco desesperado porque ya no estoy leyendo mucho la palabra, en el sentido de que a veces los afanes de este mundo, el trabajo, las obligaciones, las situaciones, porque sepan también que uno trabaja, ¿no? Y tiene que estar concentrado en estas cosas. Y le decía, ay, mi corazón me duele, le decía, porque ya me siento a veces hasta cansado, le digo, ya no puedo levantarme. A veces siento cansancio porque tengo que levantarme, tengo que preparar las cosas, ir al trabajo. Y en esta semana pedirle a Dios siempre que Él me dé palabra, ¿sí? Tú tienes que venir y decir, ¿qué tiene Dios para mí hoy? ¿Sí? El Señor, ¿qué me vas a decir hoy? ¿Por qué he venido hoy a escuchar tu palabra? No puedes venir simplemente para decir, a ver, nos congregaremos, porque la palabra dice no dejando de congregarse, ¿sí? Porque dejas de congregarte y empiezas a enfriarte, ¿sí? Es como el carboncito ese que se sale muchas veces de la brasa y poco a poco se va enfriando, ¿sí? Vienes 1, 2, 3 y después un poco empiezas a enfriarte. Por eso Dios quiere que nos congreguemos, ¿sí? Que nos juntemos. Para mí el no leer la palabra del Señor, ¿sí? Realmente un poquito me mueve. Por eso yo decía, Señor, necesito que tú me hables en esta semana. Para mi vida primero, siempre lo digo, para mi vida y para la de ustedes, ¿sí? Para la de ustedes. La palabra dice en Mateo 24:12, si no me equivoco, dice, por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará, dice. ¿No es cierto? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando se habla de enfriamiento, ¿sí? El enfriamiento en el espíritu, el enfriamiento en el corazón, ¿sí? No solamente es para el incrédulo, es también para el creyente, para el cristiano, porque siempre está tendiendo aquello. Dios no nos ha hecho robots, ¿sí? Él nos dio su unción, Él nos dio su vida, la vida eterna dentro de nosotros, pero Dios siempre está buscando de nosotros que avivemos ese fuego del don de Dios que Dios nos ha depositado a cada uno de nosotros. A mí me sacude cuando no leo la palabra del Señor, o sea, me pongo un poco porque, Señor, o sea, sé que tengo que avivar mi corazón, ¿sí? Y lo voy a hacer a través de la palabra de Dios. Pablo era bien enfático con Timoteo, ¿sí? Timoteo, pastor de una iglesia en Éfeso, ¿sí? Era un pastor joven, cristiano desde pequeño, ya saben ustedes, pero siempre Pablo le estaba diciendo, cuidado, ¿no? O sea, cuando uno va a primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, siempre está exhortando Pablo a Timoteo. Es más, en su última carta le está diciendo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, dice así la palabra de Dios, no descuides, fíjate tú esa palabra, no descuides, ¿sí? Timoteo, no descuides, esta carta es a Timoteo, ¿sí? Esta carta es a nosotros, a cada uno de nosotros. Esta carta es para mí. Y dice, no descuides el don que hay en ti.
que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio significa consejo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6, también le dice: por lo cual te aconsejo, está diciendo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos dio un don, Dios nos ungió a cada uno de nosotros, ¿sí? Pablo siempre está recomendando esto a Timoteo: aviva, anasopureo en el griego, aviva, mantén plenamente encendida esa llama, no dejes que se apague, porque el momento en que se apague esa llama, tenlo por seguro que tú vas a estar fuera de la casa del Señor. Tenlo por seguro que tu vida va a ser como del rey Saúl, ¿sí? Que fue ungido por Dios y al pasado el tiempo empezó a alejarse de Dios y su final fue terrible, ¿sí? Fatal. Llegó a consultar brujas, llegó a consultar muchas cosas de las tinieblas. Y empezó a perseguir ¿a quiénes? Al ungido que era David, ¿no? Al nuevo rey. Porque los planes de Dios son los planes de Dios. Él los va a realizar sí o sí. Esta iglesia va a salir adelante. Conmigo, sin mí. Contigo, sin ti. ¿Me estás entendiendo? Para Dios no hay persona que sea insustituible. ¿Me estás entendiendo? Si Bernabé sale, entra Silas. Así nomás es la palabra de Dios. Pero la palabra de esta semana tornaba en cuanto me desesperaba un poco. Decir: Señor, no estoy leyendo, ¿sí? Como estaba leyendo antes, ¿sí? Señor, no quiero que mi corazón se enfríe. Necesito palabra tuya, Señor. Necesito palabra y necesito palabra para dar. Para que las personas, las jóvenes, sé que también tienen sus tiempos de lucha. Sé también que tienen tiempos donde creo que están hasta enfriados. Hoy vas a salir de aquí y vas a ver, como a cara en un espejo, como dice Pablo, si realmente esa unción de Dios sigue en ti. O en qué nivel está en ti. Amén. Por eso tú tienes que decir: Señor, ¿qué tienes tú hoy para mí? Vida, ¿qué palabra tú tienes para mi vida? Mateo capítulo 25, vámonos al Evangelio de Mateo. ¿Alguien puede ayudar a la hermana Claudita para que ella se siente? Tal vez una de las muchachas. Y si llora, no te preocupes, ¿sí? Yo no me molesto cuando lloran las guaguas. Amén. Amén. Mateo capítulo 25, voy a empezar con esta parábola. Es una parábola bien conocida. Entonces el reino de los cielos será semejante, dice, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cesó la
puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Más adelante vamos a entrar a aquello. Quiero decirte que esta parábola está dada para los últimos tiempos. Amén. Dentro de todas las parábolas que tú puedes encontrar en el Nuevo Testamento, porque también hay parábolas en el Antiguo Testamento, dentro del Nuevo Testamento, ya había contado más o menos 42 el día de ayer, ¿sí? Cuántas parábolas que Jesús dio, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Dentro de las 42 parábolas, estas 7 parábolas, las 7 últimas parábolas, podríamos decir así, está destinada a los últimos tiempos. Vale decir, está destinada, estas parábolas están relacionadas con el fin de los tiempos. ¿Cuáles son estas parábolas? Las 10 minas, la fiesta de bodas, la higuera, el siervo fiel y prudente, las 10 vírgenes, los talentos y la última parábola que dio nuestro Señor Jesucristo, el juicio de las naciones, ¿sí? Donde separa las ovejas y los cabritos. Muchos concuerdan de que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿sí o no? Muchos dicen, ya está cerca los tiempos, porque ya estamos viendo señales de las que habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, en todo el capítulo 24, cuando se acercaron sus discípulos y le están preguntando, Señor, ¿cuándo será ese día? ¿O qué señales veremos cuando sea el fin de este siglo? ¿No es cierto? Y a través de esa pregunta Jesús les habla estas 7 parábolas, ¿sí? Que están relacionadas con el fin de los tiempos, con la segunda venida, también con el juicio eterno que ha de venir, ¿sí? Están preparadas, están relacionadas estas parábolas. Y las parábolas empiezan en un orden, ¿sí? Vámonos a Lucas capítulo 19, rapidito, voy a entrar en introducción, quiero que sean pacientes en la introducción, porque me voy a centrar más en la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Pero es necesario entender por qué Dios les da estas 7 últimas parábolas. ¿Estamos en los últimos tiempos? Todos dicen que sí. No hay pastor evangélico, no, que aquel que escudriña las palabras, las escrituras, en las cuales ya se está diciendo, ya estamos en los últimos tiempos. Se está tardando el Señor, ¿sí? Se está tardando el Señor. Ya la era de la iglesia ya está llegando a su fin. Cualquier momento, así como en los tiempos de Noé, donde había casamiento, había todo normal, parecía, vino el diluvio, dice, ¿no es cierto? De igual manera, cualquier momento, es como en la película esa de, ¿cómo se llama esa película? ¿Qué titulaba? No, el arrebatamiento, no, los remanentes, ¿no? Cuando estaban ahí empieza. Obviamente hay algunas cosas que hay que saber discernir, pero ahí, ¿no? Están casándose y viene, suena nomás ya y ahí, ¿no? De repente, así va a venir el Señor. Muy bien. Lucas capítulo 19, vamos a entrar un poquito, un poquito el contexto. Ya les he dicho, es muy necesario entrar en estas parábolas, ¿sí? Porque estamos viviendo en los últimos tiempos. La primera parábola que dijo el Señor, ¿cuál era? Era la del sembrador, ¿no es cierto? Sí, el Evangelio, ¿sí? Vino el sembrador. Las 10 minas es la primera parábola, vamos a hacerlo poquito, no vamos a hacer un estudio exhaustivo de estas parábolas, pero sí necesitamos entender, ¿sí? ¿Cuál es nuestra posición en este momento? ¿Por qué no debemos dejar de avivar nuestro corazón hacia el Señor? ¿Por qué debemos mantenernos firmes en el Señor? Porque ya son los últimos tiempos. Capítulo 19, del versos del 1 al 28, rapidito, vamos a leer así, dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano, ¿no? Es como Jesús yéndose al cielo, ¿sí? Para recibir un reino y volver. ¿Esa es la promesa o no? ¿Sí? Nuestro Señor se ha ido a un lugar y Él está esperando, ¿sí? Para recibir, ¿dónde estamos? Versículo 13, ¿no? Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10
minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabes que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubieras recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Quién es este hombre noble? Es Jesús, ¿sí? Que confió parte de sus riquezas a sus siervos y luego partió al cielo. Cuando uno hace un análisis de esta parábola, bueno, puede haber muchas enseñanzas, ¿sí? Pero uno tiene que entender que nuestro Señor Jesucristo es ese hombre noble que ha ido y nos ha dejado a sus siervos la responsabilidad, ¿sí? A uno de acuerdo a su capacidad, 10, al otro 5 y al otro 1, ¿sí? El que tuvo 10 fue un siervo fiel. El que tuvo 5, bueno, también fue fiel. Pero el que tuvo 1 fue tremendamente negligente. Dice que tuvo miedo, aún juzgó al Señor. Y el Señor le quitó aún lo que se le dio. Sabemos que a través de la palabra que el Señor va a venir por segunda vez, como Rey de Reyes. Y cada uno de nosotros va a rendirle cuentas a Él. A Él. ¿Sí? Yo le voy a rendir cuentas a Dios. ¿Sí? Tú le vas a rendir cuentas a Él. ¿Me entiendes? Tú le vas a rendir. A mí me va a pedir cuentas por ustedes, por la palabra que les he dado, por todo lo que está en mi trabajo, en mi función. Dios me va a pedir cuentas. Yo les diré, yo les dije, Señor, ya viven el juego del don de Dios. Y bueno, y si se fueron, se fueron. Pero también te va a pedir cuentas a ti, ¿sí? Porque Él va a venir a reinar y va a venir también a juzgar. ¿Me entiendes? Y si tú no estás, y si Él no es el Señor de tu vida, ¿sí? Vas a estar siendo juzgado como ese hombre negligente que guardó esa mina, podríamos decir así. No basta ser justo en la vida del cristiano. No basta ser como Lot, ¿no? Un hombre justo. ¿Dice la palabra o no? Dice la palabra. Pero Lot era justo, pero no pudo convertir a nadie en Sodoma y Gomorra. Porque si él hubiera convertido a 10 nomás, hubiera salvado toda esa ciudad. Pero solamente, bueno, pues su esposa y sus hijas le hicieron caso, ¿no es cierto? Tuvieron que salir de aquel. No basta ser justo. Un día Dios te va a demandar por la vida de esa persona que ha puesto en tus manos. Alguna vez le dije a Verónica, Dios te va a demandar por la vida de Rebeca. Ahora, Dios me va a demandar a mí por la vida de otros que se han ido. ¿Me entiendes? Pero mi responsabilidad es empujarlos o traerlos o decirles por lo menos que vuelvan a la casa. Ahora, de más allá, como dice la palabra, su sangre de ellos se me ha quitado. ¿Sí? Pero si no les digo nada, no les he dicho nada, Dios me va a decir, hey, ¿qué pasó con esa oveja que te di? Señor, yo le dije que se vuela, ella se ha ido con sus pies, Señor, tú sabes, Señor,
bueno, tu sangre ya no va a ser contada. Dice, ¿no? En Ezequiel, ¿sí? Ya has hecho tu parte. Tenemos que entender eso, que Dios un día te va a pedir cuentas. Pero quizá tú estás aquí, ¿qué de ti? Siempre pregunto eso. ¿Qué de ti? Sigues peleando por vos, solito por ti. Sigues andando en esa pelea personal. No basta ser justo. ¿Me has entendido el ejemplo de Lot? ¿Sí? No basta ser justo. Porque Dios nos ha dado una responsabilidad. Porque su reino, ¿sí? Él va a venir a tomar de su reino. Él va a venir y nos va a decir, yo les di aquello. Yo les di esta unción. Yo les ungí para este trabajo. Yo les di esto lo que tienen. Y un día vamos a rendir cuentas. Hay que tener mucho cuidado la iglesia de Dios. Dice el Señor que aún Él te va a juzgar y te va a quitar lo que te ha dado. Porque el juicio, dice, empieza ¿dónde? En la casa de Dios. Primero, si tú vas a Primera de Pedro, es necesario, dice aquí las Escrituras, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, Primera de Pedro, capítulo 4, ¿dónde está Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17? ¿Qué dice? Amén. Dice así, porque el tiempo de que el juicio, porque es tiempo, dice, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Dónde tiene que empezar el juicio de Dios? En la casa, ¿sí? En los últimos tiempos, Dios va a sacar de su iglesia a aquellos que son siervos inútiles. Tienes que entender eso en la palabra. Dios va a sacar, Dios va a juzgar, ¿sí? ¿Dónde primero? No en el mundo, ¿sí? Sino en la iglesia. Dios es el Todopoderoso. Dios es aquel que ve su iglesia. Él edifica su iglesia. ¿No es cierto? Dicen las Escrituras, yo edificaré mi iglesia, dice. Aún Dios va a mandar una unción engañosa, dice, a otras iglesias, para que vayan en pos de sus deleites de su corazón, de sus anhelos de su corazón. Y muchos creen que esa unción es de Dios, pero no la es. ¿Por qué? Porque Dios está poniendo un juicio sobre la iglesia. Vámonos a la segunda parábola, que está en contexto de los últimos tiempos, es la fiesta de las bodas. Vámonos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, esta parábola concierne a la cena de las bodas del Cordero. Es una invitación de bodas. Y tras esta invitación hay unas vestiduras que tienes que ponerte para ir a esta boda. Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14, rapidito dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas, ¿a quién? A su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueran llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo,
¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Cuando uno ve esta parábola, ves una invitación que Dios hace a todos. ¿Sí? Dios te invita. Hay muchos que han venido, ¿sí? Pero también muchos han rechazado. ¿Entiendes? Han rechazado la invitación. No han sabido esperar a ese tiempo de bodas, como en el antiguo Israel. ¿Sí? Se invitaba a las bodas, no se les decía todavía el día, pero ya eran invitados a las bodas. Pero muchas veces tardaban o por mucho tiempo no esperaban, ¿sí? Ellos desestimaban. Aquí la palabra dice que muchos dejaron, dice, ¿no? Por sus trabajos, por sus labranzas o por cualquier otra actividad, dice que desistieron de ir a las bodas en este caso, a las bodas del Cordero. ¿Qué hizo el rey en este caso? Ni modo, dice, no, se enojó, dice, ¿no es cierto? Se enojó, dice aquí, y destruyó a todos esos hombres malvados, los tomó como malvados, los destruyó. Entonces, la palabra me dice aquí en esta parábola que nadie es insustituible. ¿Me estás entendiendo? De que la boda del Cordero se va a hacer sí o sí. ¿Sí? Se la va a realizar, ¿sí? Se la va a hacer. El pueblo de Israel rechazó todas estas cosas, por eso trajo el Señor al pueblo gentil, ¿no? Para que forme parte de su reino. Muchos estarán pensando entrar a esa boda, como dicen las Escrituras, pero no van a estar vestidos como tendrían que estar vestidos para entrar a esa boda. Muchos dirán, pero Señor, yo comí contigo en las plazas, pero Señor, yo en tu nombre profeticé, en tu nombre hice milagros, Señor. Y el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco. Muchos verán, como en Judas, versículo 4, que dice versículo 4, porque no hay ningún capítulo ahí, ¿qué dice? 4, ¿qué dice? Porque algunos hombres han entrado, ¿qué? Encubiertamente, dice. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Muchos van a entrar encubiertamente, pero el Señor, nadie puede burlar al Señor, ¿no ve? El hombre no puede burlar al Señor. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7, si no me equivoco, ¿no? O 6:9. No puede ser burlado, ¿no? Porque muchos dicen que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. A Dios no importa, ¿sí? No, Dios va a dejar pasar esto. No, la gracia de Dios, dice. Donde abunda el pecado, abundó la gracia. Amén, gloria a Dios. Es así, es escritural. La palabra dice así, ¿sí? Pero un día el Señor va a venir y les va a decir, ¿dónde estás entrando tú? Pero Señor, ¿dónde estás entrando tú? No estás vestido de justicia. Así que atadle y echadle, ¿sí?, a las tinieblas de afuera, donde allí será el lloro, el crujir de dientes. En esta parábola está ese verso donde siempre manifestamos, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, ¿sí? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Entonces debemos pedir a Dios gracia, ¿sí? Gracia para estar entre los escogidos a la cena de las bodas del Cordero, ¿sí? La pregunta es, ¿eres fiel? La pregunta viene ahí. ¿Eres fiel cuando has leído esta parábola? ¿Eres fiel? ¿Eres un hombre fiel? ¿Eres un siervo fiel? ¿O eres como Esaú? Que sigue pensando en los deleites de la carne. ¿No es cierto? ¿Qué escogió Saúl en las Escrituras? No, yo ya no necesito esas cosas. Jacob en su naturaleza, él quería, ansiaba las cosas de Dios, ¿no es cierto? Es por eso que hizo lo que hizo, ¿no es cierto? A su manera, pero al final hizo
¿no? Quería buscar a Dios. Ahora Dios tuvo un tratamiento muy especial con Jacob, ¿no es cierto? Dios lo trató, pero tremendamente, por años, esa es su naturaleza, ¿sí? Y al final Jacob se encontró con Dios, peleó, luchó con Dios, ¿no es cierto? Y luchó, lo venció y venció a los hombres, dice, ¿y cómo vencer a Dios? Dice, ¿no? O sea, cuando uno lee esa palabra, ese verso, ¿cómo puede vencer el hombre a Dios? Pero es como ese niño que va al cuello del padre, ¿no? Y se agracia, papito, perdón, papito, perdóname, sé qué es, y hace, lo vence, ¿no? Al papá muchas veces, no te ve, pero lo vence, ¿no? Lo vence y dice, ya hijo, ¿no es cierto? Ese sentimiento de Jacob hacia Dios, ¿no? Lo vence, dice. Y dice, Señor, le dice, no me voy a ir hasta que me bendigas, le dice, ¿no? No, muy bien, Jacob, por tanto has luchado con Dios, ahora serás Israel, dice, ¿no? El que contienda con el príncipe con Dios, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Un nuevo tiempo para Jacob. Ya no tenía miedo de Esaú, porque antes le tenía miedo, ¿no es cierto? Se escondía, se escapó, es más, por Esaú. Pero después ya que venga, ¿no? Esaú, a ver que venga, ¿sí? Que venga, ¿no? Si ha luchado con Dios, ¿quién es Esaú para ese tiempo? Tenemos que entender estas parábolas. Quiero que entiendan. Les estoy poniendo simplemente ese destellito para que ustedes vean y mediten sobre estas parábolas, porque son para los últimos tiempos. Estoy entrando a la introducción, por favor. La higuera también es otra parábola que está en este contexto del Sermón del Monte de los Olivos. Esta es una parábola también que habla de los últimos tiempos, de la segunda venida, ¿sí? Y aquí es donde le preguntan al Señor 3 preguntas tan importantes que están en el capítulo 24 y el versículo 3, donde dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Este es el contexto de estas parábolas que estamos hablando en esta mañana. Este es el contexto donde Dios está manifestando, ¿sí?, a través de las parábolas, que tienen que ellos cuidarse, aprender a discernir bien los tiempos. Sabemos que estamos en la gran apostasía, estamos por lo menos ya entrando a esa apostasía final. La copa de ira ya se está llenando, ¿no es cierto? Esa copa ya se está llenando. Así también como esa copa de bendición que va a venir, ese gran avivamiento. Muy bien. Y el Señor es paciente, es como el Señor, la palabra dice que Él es el agricultor, ¿no? Y Él espera, dice, esa gran cosecha. A veces nosotros, pero seguimos con nuestros conceptos. No puedo. No es para mí. No voy a terminar. Es muy difícil. Dios te ha escogido. Dios te ha ungido para un llamado. Tú tienes que entender aquello. De ahí en adelante vas a depender si eres fiel o no eres fiel. Ahí nomás está. Pero Dios ya te ha escogido. ¿Sí? Por eso en el contexto de este capítulo 24 de los últimos tiempos, Jesús le está hablando de la parábola de la higuera. ¿Qué dice en el versículo 32 al 33? Son cortito esta parábola. De la higuera dice, aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aprende a discernir estos tiempos. ¿Sí? Aprende. Todos te dicen que estamos en los últimos tiempos. Aprende, agárrate de estas parábolas. Sé fiel y prudente. Dentro del contexto de este capítulo de los últimos tiempos, Jesús les habla de esta cuarta parábola, donde habla del siervo fiel y
prudente. Capítulo 24, versículos 45 al 51. Leemos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Cuando uno lee esta parábola, particularmente digo, Dios me libre de no ser un siervo imprudente, un siervo que no sea fiel. ¿Sí? Que Dios me libre de aquello. Cuando uno ve y empieza esta parábola, dice, ¿quién pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Este es más para mí. ¿Sí? ¿No? Aquel que da el alimento de la casa. ¿Quién es? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En estas parábolas, en la medida que uno va discerniendo estas palabras, tienes que entender que hay una responsabilidad que tú conllevas al venir al reino de Dios. En todas las parábolas está hablando el Señor también de enojo. Si tú te das cuenta, si tú lees, se enoja el Señor con aquellos que no son siervos fieles. Y no les dice, no importa, está bien, has hecho lo que has... No, Él se enoja y dice, no, este es un siervo que no es fiel. Agásenlo, amásenlo, échenlo, ¿sí? Dios está juzgando a aquellos siervos que no son fieles. Eso tienes que entender. Tú tienes que entender eso en tu vida, en tu corazón. Tienes que, especialmente esta parábola está yendo a quienes, al liderazgo, está yendo a la preparación. Si tú lees el contexto, esto va más para el pastor, más para los ministros, para aquellos que Dios los puso en una posición. Exacto. ¿Sí? Y Dios va a demandar aquello. ¿Sí? Dios te va a pedir cuentas. Te lo vuelvo a decir. Y no va a haber excusa alguna. No va a haber excusa que valga ante Dios. Porque Dios te advierte, está advirtiendo en estas parábolas. Sé fiel, siervo fiel y sé prudente. ¿Hasta cuándo vas a ser imprudente? En otras palabras, sé prudente, cuídate de ti mismo. Haz lo que tienes que hacer. Pon en orden tu vida. Haz a lo que te he llamado a hacer. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Está hablando dentro del contexto de los últimos tiempos. Y ahora sí entramos a la quinta parábola, que está hablando también en el contexto de su segunda venida, de la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola también es dada en relación a Mateo capítulo 24. Y a la segunda venida. Aquí el novio, ¿quién es? Es Jesús, ¿no? ¿Sí? Que estaba siendo esperado, pero Él retarda su venida. ¿Sí? Estaban esperando aquí al esposo. El Señor no es un tren, ¿sí? Él va a venir cuando Él tenga que venir. ¿Ya? Él no es como una flota, como un tren que tiene que venir a tal hora en punto. No, Él espera, dice. Él es misericordioso incluso, dice, Él espera. Pero Él va a venir cuando Él tenga que venir. ¿Dios es un Dios de orden? Sí, pero es un Dios de su orden. ¿Me entiendes? Es de su orden. Él va a venir cuando Él tenga que venir.
Mientras tanto, nosotros no debemos ser aquellos que quieren ayudar a Dios en algo. Dios va a tratar a cada uno particularmente. Si tú le tratas a Dios, o sea, quieres ayudarle a Dios, vas a engendrar un Ismael, como lo hizo Abraham y Sara, ¿sí? Todo tiene que ser en el tiempo de Dios, ¿sí? ¿Dios va a venir por segunda vez? Sí va a venir, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad en esta parábola? Mantener las lámparas encendidas, ¿sí? No ser esas novias insensatas, sino estar encendidas nuestras llamas, ¿sí? En lo natural, las lámparas tenían aceite, ¿no ve? El aceite era para dar luz, ¿no es cierto? En lo espiritual nosotros debemos que estar realmente siempre encendidas. Nuestro corazón debe estar siempre en unidad con Dios, plenamente ardientes en Dios. De lo contrario, puedes irte apagándote. O antes que el Señor venga, se te apague toda tu lámpara y después el Señor cierra esa puerta y aunque después vinieron, el Señor dijo, yo no te conozco. ¿No es cierto? No, si tú lees bien esta parábola. Yo no te conozco. El aceite de oliva era utilizado para producir luz. El aceite también representa la paz y la unción del Espíritu Santo. Cuando uno lee el Salmo 133, habla de todos los ingredientes del aceite de la unción. Nosotros somos ungidos. Amén. Esta es la introducción de esta enseñanza. Yo te pregunto en este momento, ¿cómo sabes tú, sí, que tu lámpara está encendida? ¿Cómo tú puedes saber que tu lámpara ahorita está prendida y está esperando al Señor? ¿Cómo puedes tú hoy saber realmente que la unción está en ti, sí? ¿Y cómo puedes tú saber que eres parte de esas 5 vírgenes prudentes y no así de las insensatas? Yo les decía a un principio, una de las cosas que le he pedido al Señor en esta semana es, Señor, por favor, quiero mantener plenamente encendida esta llama. ¿Sí? Porque he entendido que yo tengo que avivar ese fuego. Cada vez que esa llama está haciendo un poquito cayendo, yo tengo que, como cuando alguna vez han cocinado a leña, ¿no? Avivar, ¿sí? Avivar. Y el Señor dice así. Por eso el Señor siempre está hablando de una llenura del Espíritu Santo, de esa unción que se vaya llenando, llenando, llenando a medida que vas dando luz, tú vayas llenando y llenando y llenando. Y hay que comprarla, con precio. No es gratis. Por eso les dice las 5 vírgenes prudentes, ve y compren, ¿sí? Compren. Las verdades se compran. Las verdades se compran. Dios, sí, cuesta aquello. ¿O no les cuesta venir todos los domingos? Cuesta, ¿no veo? No. ¿Sí? Permanecer en el Señor cuesta. Mantener plenamente encendido esa llama cuesta. ¿Por qué? Porque tienes que estar agarrado de la palabra, tienes que llenarte de la palabra, tienes que estar en comunión día y noche en la palabra, orar de día y de noche con la palabra. Cuesta, ¿sí? Cuesta mantener plenamente encendida esa llama. Cuando nuestro Señor Jesucristo, vámonos a Lucas, aquí vamos a entender ahora, y quizá al final de esta enseñanza o esta prédica tú vas a decir, Señor, creo que soy de esas vírgenes insensatas, que se me agotó ese aceite que tenía a un principio, ¿sí? Y estoy queriendo pedir a otra, ¿sí? Tú hoy vas a entender aquello, porque la unción produce algo, ¿me entiendes? La unción tiene que producir algo en nosotros. A veces yo les veo muchas veces decaídas, así digo, su unción está así, está al límite, ¿no? Está en ese como en los autos hay, ¿no es cierto? Ese reloj donde hay un rojito ahí donde dice ya está, tiene gasolina, pero ya está en esa franja roja, ¿no? Del aceite, la gasolina, ya está. ¿Y qué hace el auto?
tiene que ir a cargar, ¿no es cierto?, gasolina, o sea, tiene que cargar para que... Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Esta parábola habla así. No es que Dios te da el aceite y ya eso es interminable. O sea, no es así. Dios te da la unción, te unge. Pero tú tienes que llenarte. ¿Ves? Día a diario. ¿Sí? Día a diario viene esto, aquello. La unción siempre va a producir algo. ¿Somos ungidos? Sí. La palabra que dice que la unción del santo está en nosotros. Desde el momento en que tú has recibido al Señor, pero con todo corazón, Dios te ha ungido. O sea, Dios te ha escogido para un llamado. Eso tienes que entender. Lucas capítulo 4, versículos 10, del 14 adelante, al 21, leeremos. Aquí tú vas a nuestro Señor Jesucristo. Vas a ver lo que produce la unción. Capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué trae la unción? ¿Qué puede traerte en ti saber que estás ungido? Cuando tú has recibido al Señor, el Señor te ha ungido. Eso entendé. ¿Sí? Eso entendé. ¿Alguna vez cuando tú has recibido al Señor y realmente has estado en ese primer amor que se llama la palabra, te ha pasado esto? ¿Te ha pasado que al momento o al día siguiente ya quieres evangelizar a alguien? ¿Te ha pasado eso a vos o no? Que estás desesperado de hablar de Jesús de alguien, estás desesperado de decir: ¿sabes qué? Conozco a Cristo, me he vuelto cristiana, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, ¿sabes? ¿Te ha venido eso? Porque ha venido una unción a tu vida. Y si de ese tiempo a este tiempo tú ya no quieres hablar de Jesús, ¿te estás dando cuenta? Cuando yo entré al seminario y escuchaba palabra que me enseñaban, caramba, mi desesperación era, primero mi esposa, bueno, se aguanta al lado, ¿sabes qué? El pastor ha dicho esto, dice que el Señor dice su palabra, ¿no? Empezarle a contar, escuchar CDs, escuchar radios. Realmente había por mí salía hasta el heladero del frente y decirle: ¿sabes qué? Hay la salvación. Porque como Cristo dije, porque me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas, o sea, el evangelio. Por eso hoy tienes que entender cómo estás tú ahorita en ese aspecto. Esa unción que produjo en ese tiempo un vivo deseo de evangelizar, ¿sigue en ti? ¿Sigue? Esas veces ni vergüenza tenía. Cuando estaba en esos tiempos, entraba a los micros a evangelizar, e iba a las plazas a evangelizar, a las calles. No había vergüenza. ¿Por qué? Porque esa es la unción. O sea, era como el tanque de gasolina, estaba pues full. Hasta tonteras hablaba, yo me acuerdo. Subiéndome al proscenio y hablar, sin saber mucho de Dios. Y hablar de Dios. ¿Sí? Porque Dios me ungió, dice, para dar buenas nuevas. Eso es lo que produce la unción.
Amén. Una de las cosas que produce la unción. Porque otra cosa que produce la unción es la sanidad. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Yo me acuerdo cuando serví al Señor y escuché de las sanidades del Señor. Yo quería poner manos a todos. ¿O no? O cuando alguien había enfermo, ¿acaso por dentro mi corazón no añoraba decir, caramba, Señor, si tan solo yo quisiera sanarlo y ese dolor? ¿No? O cuando a alguien le dolía, Señor, tu palabra dice, ¿no? Pondrán tus manos y sanarán, dice. ¿Cuántas veces entraba yo a la ducha? Y por eso les pedía al Señor, Señor, háblame. ¿Cuántas veces entraba a la ducha y me ponía a guerrear con el mismo diablo? Porque había una migraña, había un dolor, una diarrea, que a veces ni tenía para el medicamento. Pero ¿qué hacía? Me entraba a la ducha y empezaba a alabar a Dios. Me ponía mis versículos ahí, ¿no? Me ponía mis versículos ahí. Porque Él llevó mis enfermedades y mis dolencias en la cruz, ¿no? Todas las palabras, versos, versículos de sanidad en mi mesa. Porque estaba lleno. Porque esa unción estaba así. La peleaba, no dejaba. ¿Me estás entendiendo? No dejaba. Si alguien estaba enfermo, yo quería poner mis manos. Señor, tu palabra dice. Antes. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Te has dado cuenta que a un principio queremos poner las manos? Dice, el Señor puede sanar. Pero ahora como que pareciera que la unción, ya ni crees. Ya ni crees. ¿Qué dice la unción? La unción, ¿qué dice? ¿Qué es la unción? Es aquello que deshace todo yugo de esclavitud. No basta leer la palabra. ¿Sí? No basta leer la palabra. Pelear. ¿Qué dice la palabra? Si alguno está enfermo, ¿qué dice la palabra? Ve, llame a los ancianos, dice, ¿sí? Y los ancianos los unja, ¿no? Está hablando con aceite, dice. Espiritualmente, ¿sí? Los unja. Ese anciano tiene que estar ungido, ¿sí? Lleno del Espíritu Santo, que no haya duda en su corazón. ¿Pero quién llama? Nadie. Porque es un paso de fe el llamar. Es un paso de fe. La unción produce sanidad. ¿Acaso cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando realmente estás con la unción ahí, no quieres traer libertad a todos? ¿No es cierto? ¿Qué dice la palabra? En Hechos capítulo 10, si tú vas a Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. ¿Qué dice? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando uno le dice, y él me envió a pregonar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. ¿Qué produce la unción? Libertad. Amén. Mi esposa dice la única. Amén. ¿Sabes que si hay un yugo ahí de esclavitud, si hay algo que te sigue amarrando y te sigue atormentando, no te está soltando? ¿Me entiendes? Si no logras que esa unción vaya, como las que vaya lleno, va a seguir él. O sea, no va a deshacer ese yugo. ¿Me entiendes o no? Eres como un auto que está con su gasolina así. Ahí está. Ay, ojalá me alcance para llegar a la meta. ¿No ve? Y en un momento dado, si no le llenas ese tanque, se va a parar.
no vas a llegar a la meta. No vas a llegar, no vas a poder empujar el auto porque está muy pesado, la carga es muy pesada, no lo vas a llegar. Por eso es necesario siempre ir renovando ese aceite, comprando. Cuando uno es ungido va a traer libertad plena, va a destruir todo yugo de esclavitud. Cuando no lees la palabra, cuando no buscas a Dios en oración, cuando no estás tus sentidos buscando a Dios, es como no estás buscando la unción, el poder de Dios, y eso está debilitando tu ser. Y lo que único que quieres hacer aquí en la iglesia muchas veces es venir por obligación, o venir porque, bueno, tengo que ir, y lo único que quieres hacer es hasta dormirte, nada más. No hay esa unción. ¿Me entiendes? No hay ese deseo, no hay ese anhelo. Como a un principio. Siempre hago referencia a un principio. A un principio, cuando conoces a Dios, la unción está tan llena que eso produce ¿qué? Alabanza. Y lo único que quieres es alabar a Dios en la calle, en la bicicleta, caminando, estás alabando a Dios porque el poder de Dios está en medio de la alabanza, porque la unción produce ¿qué cosa? Alabanza. ¿O no? ¿O no produce su alabanza? Alabar a Dios, aunque estés en problemas, aunque estés en situaciones, aunque estés en desánimo, aunque estés pasando en valle de sombra, dice, ¿no es cierto? No temes, ¿por qué? Porque la unción está ahí. Y lo único que haces es cantarle a Dios, Señor, no importa. Y alabas a Dios, cantas al Señor. Como loquito muchas veces estás dando vueltas al Señor, cantándole al Señor. ¿Por qué? Porque la unción está ahí. Cuando la unción está ahí, sí, hay profecía. ¿O no hay profecía? No necesitas contarme qué está pasando en tu vida. Yo ya sé. Dios a través de los sueños, visiones, a través ya me muestra. Con solo ver tus ojos puedo decir, ¿sabes qué? Tu unción de voz está así. O prácticamente ya está así. Tienes la medida así. Cualquier rato eso se seca y te vas. ¿Me estás entendiendo? Por eso cuán importante es buscar consejo, ¿sí? De personas que realmente están ungidas. De personas, ¿cuándo sabes que una persona está con la unción de Dios? Cuando esa persona es fiel en el Señor, cuando esa persona, aunque está pasando valles de sombra y de muerte, está en el Señor, está buscando a Dios, jamás le falla a Dios, siempre está con Dios, siempre está escuchando la palabra de Dios, siempre está leyendo la palabra de Dios. Su consejo es ungido, no es de una persona que dice ser llamada cristiana, ¿sí? O que ha ido alguna vez a la iglesia, o está en sus razonamientos y en sus pensamientos y está ahí dándote un consejo. No es así. Porque la unción trae profecía. ¿Sí? Y la profecía de este tiempo es para exhortación, para consolación, para edificación. ¿Me entiendes? Si alguien que se ha ido de la iglesia va a buscar consejo de uno, que es cristiano también, dice que es cristiano, bueno, va incluso. Pero no va a tomar el consejo de, por ejemplo, de Carlos, que es su líder. Ese consejo no. Tiene que haber unción. ¿Me entiendes? Tiene que haber autoridad. ¿Por qué? Porque la unción trae profecía. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran ungidos? Los reyes, los sacerdotes y los profetas. ¿No es cierto? Ahora, en esta nueva dispensación, todos somos ungidos. Pero ahora, ¿de quién tomas el consejo? ¿De uno que está ungido? ¿De uno que va y busca aquí el consejo de Dios? ¿O de uno que a veces va a la iglesia una vez al mes? ¿Qué le parece? ¿De quién tomas el consejo? ¿Le parecen razonables? Pueden ser. Pero otra cosa es la profecía que sale a través de la unción.
Cuando uno está ungido hay hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Acaso la palabra no dice, y aguas de, no, ríos de agua viva correrán, dice, ¿no? Cuando la unción está en tu vida, caramba, lo que quieres hacer solamente es leer, escudriñar la palabra. Libro que encuentras, libro que te lo tomas. Cuando vienen ustedes aquí a clase, a seminario, vienen así, hambrientos, sedientos. Si vienen así es porque su unción está ahí, su lámpara está bien prendida, está dando una buena luz. Pero si vienes porque, bueno, tengo que venir, si no Daniela se va a enojar, me va a gritar, me va a reñir y me va a decir, ¿no? No, está siendo como esa insensata que, ay, iré, pero de ahí. Cuidado, Dios, te va a decir, yo no te conozco. No, lo siento. La unción trae hambre. Pero eso ahora yo porque les voy a decir, ustedes van a tener hambre. No, eso es bien personal. ¿Acaso Pablo nos decía, yo coso mi casera, dice, ¿no es cierto? No, y de ninguna cosa hago caso, con tal de acabar mi casera. También es bien personal. Cuando Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que hay en ti, Timoteo podía tomárselo eso y decir, caramba, sí, Pablo, porque no estoy avivando mi corazón, por eso me estoy avergonzando del Evangelio, estoy siendo cobarde, ¿no es cierto? Por eso Pablo le dice, ¿no? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Porque la unción es el poder de Dios en manifestación. Ese es el significado de la unción. Es el poder de Dios en manifestación. Es ese poder que Dios nos ha dado para cumplir ese llamado. Esa es la unción de Dios. Y cuando uno lee todas las escrituras, la unción va a traer prosperidad. Pienso en dinero, en casas, en algo. Aunque Jesús dijo que las osas tienen cuevas y los pájaros tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarse sobre su cabeza, Jesús era próspero espiritualmente. Porque uno que no era próspero espiritualmente no podía dividir los panes ni los peces. ¿Me entiendes? Pero eso no quiere decir que Dios no pueda prosperar en lo natural. Porque a través de la palabra también puedes ver a Abraham, puedes ver a David, puedes ver a José, ¿sí? Que a través de la prosperidad también espiritual, también llegaron a ser prósperos económicamente. Yo sé que uno de ustedes, alguien de ustedes tiene que ser próspero, pero que hasta que Dios lo sobreabunde, pero primero el reino de Dios. Y sé que uno de ustedes algún día diga, pastor, tome $50,000, Dios me ha prosperado, Señor, para mí el dinero, Señor, tengo, pero aquí está, compre una iglesia, agarren anticretos, esta es la casa del Señor. Sí, porque también es parte de la redención, pero primero es el reino de Dios. ¿Sí? ¿Acaso no dice la palabra, si hicieras estas cosas, si caminares en mis estatutos, caminares en mis principios, yo te bendeciré? ¿Acaso no dice la palabra? Dice la palabra. Dice en la palabra. Mi bendición es tu bendición, eso dice. Yo espero que tú seas bendecido para que yo sea bendecido. Eso dice la palabra. Pablo era bendecido porque los demás eran bendecidos. Cuando tú diezmas, esa diezmo, ¿para quién? Para mi bendición. ¿O no es así? Dice la palabra, es escritural, la palabra es así. Yo quiero que Dios te sobreabunde de bendición, que seas una mujer bendecida económicamente. ¿Por qué? Porque tu bendición es mi bendición. Porque mi bendición tiene que venir de ustedes. Mi bendición, mi seguridad tiene que venir de ustedes. Por eso la palabra es así. Es así la palabra. Es. Tú eres bendecida, yo soy bendecido. Yo tengo que ser bendecido por ustedes. Dios tiene que bendecirte a ti, ¿sí? Para que Dios me bendiga a mí. ¿Me entiendes o no? ¿Quién agarraba los diezmos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento?
Que no falte, dice, ¿no es cierto? Traigan, dice, a la casa. ¿Quién agarraba? El pastor. En realidad estoy manteniendo yo la iglesia, si fuera así. De mí está saliendo el alquiler, de mí está saliendo eso. De las ofrendas deberían salir para aquello. Pero del diezmo, según la palabra, es para el pastor. Ahora de mí dependerá de ahí dar. ¿Me están entendiendo? Eso es bíblico. Tu bendición es mi bendición. Pero para que tu prosperidad venga a mí, necesitas que esa unción esté. Porque es promesa de Dios, es un principio de Dios. Si tu unción está, va a traerte libertad. ¿Sí? Te va a librar de tantos yugos. Va a traer hambre de aprender la palabra, sed de la palabra. Vas a querer llevar el evangelio a cualquier persona. Tenlo por seguro eso. Eso es lo que trae la unción. Eso trae la unción. Ahora uno puede decir, pero yo no tengo esa unción. Dice. No, sí. A un principio sí estaba lleno mi tanque. ¿No? Pero creo que se ha acabado, dice. Pero el tanque se vuelve a llenar. Pero ¿cómo hago, pastor? ¿Cómo lleno eso? Yo sé que estoy vacío. A ver, levante la mano honestamente. Alguien crea que su aceite ahí está apenas está. A ver, levante la mano con sinceridad. Que esa unción que antes tenía, ¿sí? ¿Querías o no evangelizar hasta la frutera de la esquina de tu colegio? ¿Querías o no? Pero ahora ya no. ¿No veo, no? A veces nos creemos superiores a los ángeles, ¿no? ¿En qué sentido? Dice que el hombre no es mayor que los ángeles. Los ángeles tuvieron que ir a Lot, ¿no? Para sacarlo. Sacar, porque si no vas a ser destruido. Sacar. Salí, Lot, los ángeles. Pero el hombre no quiere ir a las personas. Que se mueren Sodoma y Gomorra. No sé si me han entendido esa ilustración. Pero si ahorita dijeron, me han levantado la mano casi todos. O sea, vienen como las 5 vírgenes insensatas, que no están con su aceite ahí, buscando a Dios. Le dije a mi esposa, ese es sabes que estoy en mi corazón dolido, no estoy leyendo. Estoy cansado, le digo. Llego del trabajo cansado. Voy a levantarme a las 5 como estaba haciendo todos los días leyendo antes de comer la palabra. Voy a leer. Las 5, Señor, media hora más. Porque estoy obviamente. Pero Señor, dame palabra. Dios me dice, tienes que seguir. Tienes que seguir. ¿Cómo voy a llenar mi aceite, Señor? ¿Cómo lleno ese mi aceite, papito Dios? Viendo televisión voy a llenar, viéndome a jugar futbito, a mi trabajo solamente. Tú tienes más tiempo que yo te diré eso. Tú tienes más tiempo que yo. Dios no te habrá dado minas, ni te habrá dado talentos, pero ¿sabes que Dios te ha dado? 24 horas del día, 365 días del año. Esas son tus minas, esos son tus talentos. No digas, ay, Dios no me ha dado ni mina, ni talento. No, Dios te ha dado 24 horas al día, 365 días al año. Y de eso Dios te va a demandar. ¿Sí? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces de tus 24 horas del día? ¿Qué haces, siervo? ¿Eres fiel y prudente? ¿Sí? 8 horas duermes, 8 horas ves tele y 8 horas estás en tu universidad. Y de Dios, bueno, a ver si me falta. ¿Sí? Yo me acuerdo, no te estoy diciendo de alguien que me han contado. Cuando yo estudiaba en el seminario, Claudia sabe, trabajaba en Capinota, tenía que venir, me iba hasta el seminario en las noches de 7 a 10. Y ahí a veces era todo el día, todos los días, y un solo día era libre, miércoles, lunes, martes, jueves y viernes. Y aparte de ahí me iba al otro seminario, a Sion.
¿sí? Y era padre de familia, 6 hijos, tenía que dar de comer a mi casa. Tú tienes más tiempo que yo. A veces tenía que ir en bicicleta, a veces caminando. ¿Por qué? Porque había hambre de Dios. Porque sé que en esos tiempos, mientras más me alimentaba de la palabra, la unción de Dios estaba más ahí arriba. Si tú dejas de leer la palabra, dejas de alejarte de Dios, yo te garantizo a través de la palabra que te vas a ir secando. Te vas a ir secando. Yo te garantizo eso, a través de la palabra. Por eso, Señor, hasta ahora digo, Señor, ¿qué hago, Padre? Yo hablo así con Dios. Señor, tengo un trabajo que es toda la semana, ahora. Llego morido a mi casa. Y mi esposa sabe. Llego morido, porque esos chicos de allá valen por 500, 50 valen 500 allá, ¿no? Llego morido. Tengo que preparar para el día siguiente. Señor, yo quisiera ser esos pastores que tienen todo, Señor, me agarraría mi escritorio y empezaría a escribir. Pero, Señor, igual, Señor, busco tu palabra. ¿Qué tengo que hacer para seguir ahí? Seguir orando, pues, ¿no? ¿Cómo voy a llenar el aceite de unción? Orando, perseverando en la palabra. ¿Cuándo vino esa unción a los discípulos, a los 120 en el aposento alto? Cuando ellos estaban orando, dice, ¿no? Unánimes, cantando al Señor, ministrando al Señor, dice, y de repente vino, como fuego, dice. ¿Sí? Actuando a través de la palabra de Dios, ejercitando mi fe en Jesús. Señor, sé que tú vas a salir de aquí. Caminando con osadía. Está caminando con mi cara. ¿Problemas? La palabra dice, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. A través de la unción de Dios, a través de él, él venció, dice, al mundo. ¿Mis palabras cómo serán? ¿De desota? No, mis palabras de fe. Voy a salir de esto. Y siempre digo, oh, sí, Señor, sé que un día voy a salir de esto. Señor, sé que un día voy a salir de esto. Señor, sé que un día tú me vas a sacar de esto. Señor, sé que tú, Señor, sé que tú vas a traer a mis hijos. Señor, sé que tú, porque la palabra tiene poder. La unción viene, porque la palabra está ahí, ¿no? Las palabras son de vida o de muerte. Pero no voy a ser ungido viendo tele, viéndome pasar mis tiempos en otras cosas. ¿Sí o no? No. No vengas por obligación a la iglesia. Ven con esa hambre, caramba. Si tú te sientes así, dices, Señor, realmente mi unción creo que se ha ido al límite, anda a comprar, entonces, mientras haya tiempo. Cuidado que el Señor venga y después cierre la puerta y diga, yo no te conozco. Ay, más tarde, primero me dices tú, primero mi... No hay, primero es Dios. Primero es Dios. Vas a entrar a la universidad, ahí es tu lucha, necesitas más unción. ¿Sí? Más unción todavía, porque hay el mundo, ahí está, espíritus de Grecia, de Roma, de todo va a estar sobre ti. Pero para eso necesitas la unción. La penúltima parábola que habló el Señor era la parábola de los talentos. Vamos a terminar leyendo estas parábolas, que es casi similar a la parábola de las minas, si tú te das cuenta. También está en el contexto de la última venida del Señor, del 14 al 30 del capítulo 25 de Mateo.
Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y los entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y al otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echate en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos creen que, muchos ven a Dios, ya hijo, no importa, ya está bien, hijito. No lo conocen realmente a Dios. No te preocupes, sé que has querido hacerlo. No es así, Dios. ¿Ves o no ves las parábolas? ¿No? Aún sabiendo que eras duro, aún sabiendo que yo cosé donde no sembré, tú has escondido ese talento. Sabiendo. Es como decir, tú sabes que yo te voy a juzgar. Tú sabes que yo te voy a juzgar. Pero Señor, no, amásenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. No basta ser justo. Estoy viendo en la iglesia algo esto. Estamos muy cerrados como familia. Hemos bien tiempos de preparación. Pero no basta ser justos. Porque Dios te ha ungido para dar buenas nuevas. Dios te ha ungido para dar libertad a los cautivos. Dios te ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Dios te ha ungido. Dios te ha ungido. Leemos 1 de Juan 2:20. Tú no vas a poder decir, pero Señor, yo no tenía esto. No. Yo te di la unción, te va a decir Él. Yo te di la unción. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Todos quiero que lean este versículo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Sé que lo has escuchado ya te lo he dicho. Pero vosotros, ¿qué dice? Tenéis y conocéis todas las cosas. Versículo 27 del mismo. Pero la unción. Amén.
¿Tienes o no tienes una unción? ¿Quién te ha dado esa unción? Dios. Dios te va a demandar de esta unción que te ha dado. ¿Estás escuchando? Tú tienes, dice, la unción del Santo. Tú tienes esa unción que te hace discernir lo que es bueno y de lo que es malo, dice. ¿Sí? Y al final se va a cumplir esa última parábola de las ovejas y los cabritos. Es la última. Porque un día tiene que venir el Señor, dice. ¿Sí? Ya no va a venir como ese cordero, dice, ¿no? Manso, sino va a venir, dice, a reinar con vara de hierro, dice. Y la angustia de Jacob va a venir sobre aquellos siervos imprudentes, aquellos siervos que no son fieles. Y aquí vemos este juicio a las naciones. Mateo capítulo 25. Todo está en el contexto de los últimos tiempos, si tú te has dado cuenta. Del 14 al 30 dice así, Mateo del 31 al 46 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Seguimos, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Es necesario ser llenos de la unción de Dios. Tan solo haríamos caso. Si la unción estuviera plenamente bien en el nivel que debería estar todos los días, todo yugo de engaño, todo yugo de tradición, todo yugo de temor, todo yugo de depresión, todo yugo de pecado, todo yugo de enfermedad, todo yugo de resentimiento, todo yugo de falta de perdón, todo yugo de culpa, todo yugo de condenación, todo yugo de opresión demoníaca, todo yugo de lujuria, todo yugo de pornografía, cualquier clase de yugo, cualquier clase va a ser deshecha, va a ser llevada a cautividad. Pero si no estás llenando esa lámpara con aceite, no estás buscando a Dios en oración,
no estás buscando andar en la palabra de Dios, no estás ejercitando tu fe en el nombre de Jesús, no estás caminando con osadía, no estás hablando palabras de fe, no te estás alimentando de la palabra, ¿sí? Tu unción está así. Vuelvo a decirte, es como ese auto. Como que quiero y no quiero. Quiero y no quiero. No puedo. No, muy lejos está donde venden, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La estación, ¿no? Muy lejos está. No voy a poder. Quedaste. Te quedaste, te quedaste, te quedaste. Y quizá después de un tiempo vuelves, ¿no? Otra vez. Ya soy viejo, ya es hora de buscar a Dios. Y vas a venir con tu aceite después a la iglesia. ¿No? Hay un tiempo ha pasado. Puede pasar como las vírgenes insensatas, ¿no? No es tiempo. Primero mis estudios, la universidad, no estoy diciendo que no estudien, ¿no? ¿Saben, no? La universidad, primero me casaré, después, cuando sea vieja voy a buscar. Viene cuando seas vieja, buscas al Señor, lo alabas al Señor, estás con tu aceite, viene el Señor, la puerta cerrada. Yo tenía un trabajo para ti en este tiempo que te has ido. Pero ya tengo el aceite. Apártate de mí. Porque desde el día en que has conocido al Señor, ¿sí? No hay vacaciones para el cristiano. ¿Entiendes? Si tú lees esta parábola de las 10 vírgenes que muchas veces se ha dado a usted, tú vas a entender. Pero aquí está mi lámpara, Señor, aquí está llena con aceite. Señor, y dime que el Señor no la ha escuchado. ¿Le ha escuchado o no? Tras la puerta. ¿Sí? Yo no te conozco. No te conozco. Se van a quedar y no van a entrar a las bodas del Cordero, ni a la cena del Señor. La unción produce ese hambre de la palabra de Dios. Por eso en Éfeso les dice, ¿no? Juan, a la iglesia de Éfeso, vuelve a tu primer amor, le dice. Haz las cosas primeras que hacías. Haz. Arrepiéntete, dice, ¿no? ¿Yo no? Arrepiéntete. Afanada, Marta, afanada y turbada. María escogió la mejor parte, dice. ¿Sí? Esta ungió, dice, con su aceite, dice, ¿no? Esa mujer que fue, esta me ungió. Tú ni siquiera me diste beso cuando llegué, ni siquiera me diste agua para lavarme los pies. ¿Se acuerdan de esas? ¿Usted? Pero esta, ¿sí? Esta dio. Quiero que te pongas de pie, medites